Buenos días, Juan Carlos. No sé si estás hablando, pero no se escucha nada. Hola, no te preocupes, todavía no está bien. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días con los que están en casa. Ya nos saludamos. Hayan tenido un buen fin de semana. ¿Me escuchan? Se escucha bien bajo y lejos. Sí, se escucha bajito. ¿Aló? ¿Chicos, me escuchan? Sí, ahí está mejor, Juan Carlos. Así es mejor. Ya, listo. Bueno, entonces, muy buenos días con todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana mundialista, ¿no? Que hayan podido disfrutar un poco y descansar. Entonces, el día de hoy vamos a hacer dos actividades principales. La primera va a ser completar lo que es el programita que estamos haciendo en MATLAB. Así que por favor, cojan, abran su MATLAB y vamos a mirar algunas cosas acerca de eso. Y lo otro es que vamos a empezar a mirar algo acerca de la modificación que vamos a hacer a los elementos de la matriz de rigidez de un elemento depósito para considerar efectos de igual que todo, la parte de la simplificación para analizar pisos. Por ejemplo, este tipo de sistemas de losa se analiza con algo que se llama un sistema de relleno, el cual pues, será parte de la preparación de esta serie. ¿Listo? Entonces, la anterior semana acabamos con el ensamblaje de la matriz de rigidez, ¿verdad? Entonces, lo pudieron ensamblar, les dio, revisaron el programa. ¿Cómo les fue en casa? Hoy vamos a cambiar la dinámica. Los que están en casa, por favor, prendan su cámara para verlos. ¿Listo? Los que están en casa, por favor, prendan su cámara para verlos. Ya, entonces así ya los puedo identificar. Admitir. Ya. Entonces, ¿cómo les fue con la matriz de rigidez? En casa, por acá. ¿Sí lo pudieron armar? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, quiero que por favor alguien me muestre la matriz de rigidez de su estructura. Alguien. ¿Sí? Que nos muestre cómo quedó la matriz de rigidez
de la estructura. Ojo que de verdad necesito que lo hagan, porque si no, no vamos a poder avanzar. Si ustedes no avanzan, pues bueno, el problema va a ser el examen, ¿no? Entonces, muéstrenme cómo quedó. Esa va a ser el test. En teoría ya debería quedar una forma que ustedes le dan clic y se arma el sistema. Se arma la matriz automáticamente, ¿verdad? Ok, no todos a la vez, que lo hacemos presentado con notas. No quiero eso. Es esto. Lo que tengan. Yo puedo compartir. Dale, María Emilia, como cosa rara, María Emilia. Dale, compártenos, por favor. Ya no sé si ahí se ve. Esta es la K de, ya habíamos hecho en anterior clase. Ya, listo. Entonces, María Emilia nos muestra la matriz de rigidez que tiene ella en su archivo. Entonces, ¿podrías, por favor, copiar esa matriz de rigidez a un Excel rápidamente? Sí. Abre un Excel y lo copias. ¿Listo? Chicos, por favor, no se olviden de hacer las actividades para que cuando vengan a clase tengan terminado esa parte. Para que tengan preguntas. Si no lo pueden hacer, pregunten, ¿ya? Pero de aquí en adelante, creo que voy a continuar, como igual cuando vienen, no adelantan la parte que tenían que hacer, pues voy a seguir con teoría. La idea es que cuando lleguen al examen sepan cómo hacer. Entonces, por favor, pónganle ahí mucha atención. Listo. Gracias. Ahí está. Perfecto. Gracias, María Emilia. Entonces, quiero que todo el mundo revise esos datos que nos dio María Emilia. Y quiero que entonces revisen una cosa bastante interesante. Cuando ustedes en el examen o en cualquiera de las actividades tengan... Hola. Solo una pregunta, es que no se está copiando con el exponente. Sí, sí se está copiando con el exponente. Por eso te sale 3704 y no te sale 3 puntos. Está bien, ahí está perfecto. ¿Sí? O sea, este valor, pues ese es 3.72 por 10 a la 4 y está ahí 37.203. Está correcto. No te preocupes. ¿Listo? Está bien. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero acá, al menos en este valor de aquí, está distinto. A ver. Creo que se está copiando mal, porque este último valor al menos sale 2.9763 por 10 a la 4 y acá está como 37.203. A ver, ¿me lo repites? Es que me estoy dando cuenta que al menos estos valores que están acá al último están distintos de Que MATLAB. solo has copiado 10 celdas. No, sí están las... O sea, en el Excel hay 10, Ah, ¿no? ya. O muestras 10. No sé. ¿Listo? Bueno, cada uno debería tener. ¿Cómo te fue a ti, Isaac? A ver.
Ahí sí, copiarle todo. Pero qué raro, ¿por qué te toca hacerlo así? Sí, ya me di cuenta, creo que no se copiaron las dos últimas columnas. Ahí sí ya están. Sí, ahí sí está completo. Ok, bueno, listo. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta en esta parte. ¿Listo? Primero, revisar, ¿no? Elementos de la diagonal positivos. ¿Podrías estos ponerlos en amarillo? Los elementos de la diagonal. Entonces, elementos de la diagonal positivos. Y a partir de la diagonal, vamos a revisar la matriz de rigidez. Entonces, este elemento debe ser igual a este igual a este, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la primera columna y primera fila está correcto. 2, 4 en el quinto elemento, 2, 4, 2, 4, 5, 2, 4, 5 en el sexto está correcto. De aquí tenemos 6, perfecto. Esta son 4, 4, menos 3000, menos 6600, correcto. Ceros, correcto. Entonces yo voy revisando así, filas, ¿sí? Por ejemplo, este elemento simétrico, en el cuarto es en el cuarto es está correcto. 0, en el cuarto es en el cuarto está bien. Ceros. Estos dos de aquí están perfectos. Perfecto. Fin. Listo. Aparentemente, esa matriz de rigidez es simétrica. ¿Sí? Y está correcta, los términos de la diagonal son positivos y estaría de alguna forma correcta. ¿Listo? ¿A todo el mundo le dio bien? A ver, voy a pasar revisando la matriz de rigidez de la estructura. A ver cómo les dio. Compañeros, se los manda. Chulos, pásenle a mi amigo los datos de ejercicio. Tú tienes otros valores. Inicias el diferente código. La matriz de los elementos individuales debe ser. La matriz de eso no debe ser. Sí. Ok, pero si te digo igual. Está diferente. Casi igual, pero con un poquito más arriba. Ah, ya, pero alguna cosa de los elementos debería dar diferente. En la introducción de los valores. Ya, vamos a ver. Ya terminamos. ¿Listo? Bueno, entonces, en teoría, esa matriz de rigidez está adecuada, está bien, y por lo tanto, pues, suponemos
que de ahí podemos partir. ¿Listo? Pero nos salió igual que a, no nos salió igual que a María Emilia. Ya, no hay problema. ¿Listo? Entonces, ¿a ti también? ¿Quién habló? Perdón, te identifico. A mí también me salió diferente, pero me salió igual que otra, o sea, que Michael, por ejemplo. Entonces no sé cuál está bien. Ya, ahorita vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, rápidamente voy a copiar esta matriz de rigidez porque es la que presentaron, ¿sí? Y vamos a continuar a partir de aquí, ¿no? Entonces, esto sería... Ah, yo tengo que, ya me acuerdo de cierto. Listo, entonces, ¿qué quiero que hagamos a partir de aquí? Entonces, esta es la matriz de rigidez de la estructura, ¿ya? Entonces vamos a sacar el vector de fuerzas, ¿sí? El vector de fuerzas internas de la estructura, ¿listo? Entonces, para ese vector de fuerzas internas, lo que nosotros vamos a necesitar va a ser generar o utilizar las tablas que habíamos visto en la anterior clase, ¿sí? Entonces, voy a recapitulando un poco cómo es que teníamos aquí nuestra estructura. Recapitulando un poco cómo es que teníamos esta estructura. Teníamos esta estructura así. ¿Listo? Entonces, déjenme ver. Debería poder compartir esto. Ah, María Emilia, por favor. Gracias. Listo. Ahora, les había pedido en la primera clase, ¿no?, que saquen lo que serían los valores que corresponden a estas fuerzas internas en los elementos. Ahí están viendo mi pantalla del iPad, en este caso, ¿no? Listo. Entonces, teníamos nosotros estas fuerzas o estos sistemas de fuerzas. ¿Listo? Y habíamos visto que esos sistemas de fuerzas correspondían a los sistemas de fuerzas que teníamos acá, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a analizar cada uno de estos independientemente para mirar cuáles son las fuerzas que tengo en cada uno de los tramos entre el elemento 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, me voy a venir acá. Ustedes ya tienen el ejemplo como tal y voy a empezar a hacer el análisis. Entonces, para las fuerzas internas, yo voy a decir fuerzas internas para el elemento 1. Y entonces voy a tener aquí mi elemento número 1, que va a tener una fuerza así, en donde esto se va a considerar doblemente empotrado y en donde la fuerza va a ser 18 kilonewtons por metro. Listo. Ahora, ¿cómo les fue con esas fuerzas? ¿Cuánto les dio? ¿Lo sacaron? A ver. Entonces, esto debería tener dos reacciones de cortante y dos momentos que deberían ser así, en este sentido. ¿Sí? La reacción de cortante, ¿cuánto les dio? ¿Cómo se obtiene? Ya, exacto. Entonces yo lo voy a poner aquí, AB, esta reacción en A y esta reacción en B
debería calcularse de la siguiente forma. RA, ¿cómo lo calculaste? Ya, dame los números. ¿Cuál es primero que todo la ecuación? 0.15 por Q sub 0 y por L. RA es igual a 0.15 por Q sub 0, que es 18 kilonewtons por metro, y por 5, que es la distancia de la longitud. ¿Y esto te dio? 13.5. Perfecto. RB, la ecuación sería 0.35 por Q sub 0 y por L. RB sería 31.5 kilonewtons. Y los momentos. El momento de empotramiento en A. Yo ya le di el signo. ¿Se dan cuenta? El momento de empotramiento en A, ¿sí? Va a ser igual a Q sub 0 por L al cuadrado sobre 30. ¿Cómo lo calculaste? Sería 18 por... ¿Qué sería? 15 kilonewtons por metro. Y el momento en B es igual a Q sub 0 por L al cuadrado sobre 20. Y eso da 18 por 5 al cuadrado sobre 20. 22.5 kilonewtons por metro. Esas fuerzas son las que van aquí. 13.5, este sería 31.5, este momento en A sería 15, y este de acá sería 22.5. ¿Listo? Kilonewtons, kilonewtons, kilonewtons metro. Listo. Ese es del elemento 1. Para nuestro segundo elemento, fuerzas internas, elemento 2, tendría de nuevo mi elemento doblemente empotrado y tendría mis fuerzas, que serían una fuerza distribuida de 10 kilonewtons por metro. Y volvemos a tener unos valores. Listo. Reacción en A y reacción en B. Reacción en A igual a la reacción en B, y esto ya lo hicimos, ¿no? Esa de 10 lo hicimos nosotros para una viga de 5 metros. Ahorita deberíamos hacer para una viga de 4 metros. Entonces sería la carga 10 por la longitud sobre 2, que sería 4 sobre 2. O sea, sería 40, o sea, sería 20. ¿Sí o no? Y el momento en A va a ser igual al momento en B, que va a ser igual a la carga al cuadrado sobre 12. Entonces sería 10 por la longitud al cuadrado, que sería 4 al cuadrado sobre 12. O sea, 160 sobre 12. 80 sobre 6. 40 sobre 3. 4 tercios. ¿Ah? ¿Sí? 40 tercios. 40 tercios. 40 tercios. ¿Cuánto es eso en valores? Aunque nos encantan las fracciones, estamos de acuerdo que esos valores son como... ¡buah! ¿Cuánto? 13.33. Ya. 13.33 kilómetros. Y este sería el momento en A.
Este sería el momento en B. Y la reacción va a ser 20 y 20. Pasamos, elemento 3. Listo, nuevamente tenemos Juan nuestro... Carlos, Dime. es que en la tabla había un momento que decía momento C. Ese no había que calcular, o sí. Es que en el momento C es el momento máximo. Ya lo hablamos cuando hablábamos de esa tabla, ¿no? Es decir, el momento C es el momento máximo y yo no necesito los momentos internos, solamente necesito los momentos en los extremos de los nodos. El resto no me interesa. Ok, ¿Listo? sí, gracias. Bueno, entonces tenemos el tercer elemento. El tercer elemento tiene, ¿qué fuerzas? Debería ser una fuerza a una distancia. Entonces teníamos una fuerza aquí y teníamos una fuerza de 11 kilonewtons que estaba ubicada a una distancia de... ¿Le pusimos ese valor? Era 3 desde la izquierda. ¿3 metros? Ujú. ¿3 metros? Pero desde la izquierda. O sea, al revés. No, así está bien. Desde la derecha 3 metros, lo que quiere decir que acá son 4 metros. Ya, entonces, hagámoslo así. 3 metros, ya. 4 metros, y aquí tendríamos fuerza, fuerza, momento y momento. Entonces, la reacción sería, y aquí ya nos tenemos que ir a lo de las tablitas, ¿no? Una fuerza a una distancia. Entonces, ¿cómo calcularon esto? Aquí no tengo la tablita completa, pero debe estar en el contenido de la anterior semana. ¿Cómo te dio esta parte? Fuerzas de empotramiento. Listo. Entonces, eso estaba en la tablita, ¿no? Donde decía fuerzas de empotramiento, teníamos este esquema. Ese no lo mostré antes. Creo que era este. A ver, se actualiza. Y aquí me dice que la reacción en A y la reacción en B van a tener esa fórmula. ¿Lo calcularon? ¿Lo calculaste de casualidad? Más o menos, sería un poco superior, pero lo había hecho, no, Ya, entonces, ¿cómo sería aquí la reacción en A? Entonces, aquí me dice, fíjense que según este esquema, la distancia A va a ser igual a 4 metros, la distancia B va a ser igual a 3 metros, y la carga P va a ser 11, ¿sí o no? Entonces, la reacción en A sería 11 por 3 sobre la longitud que es 7. Y le voy a poner porque si no después me olvido. Y esto al cuadrado por 1 más 2 veces por A, que es 4, sobre la longitud que es 7. Operen esa parte, por favor. Este sería, ¿cuánto? 4.33. Ajá. ¿Ya te dio? 4.33 kilonewtons. Listo. La B sería 11 por, en este caso sería 4 entre 7 al cuadrado por 1 más 2 por 3 sobre L. 6.37. 6.37.
67. 6.67 kilonewtons. Ya, de aquí tendríamos, entonces este es 4.33, este es 6.67. Y de ahí tendríamos los momentos, que sería el momento en A, sería P, que sería 11 por A por B al cuadrado, por 4 por 3 al cuadrado, sobre 7 al cuadrado. 8.08. 8.08. 8.08 kilonewtons por metro. Y el momento en B, que sería 11 por 3 por 4 al cuadrado. Y eso entre 7 al cuadrado. 10.78. 10.78 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, esos son los valores 8.08 y 10.78. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Recuerden que estos son los valores de las fuerzas internas. ¿Sí? Los valores de las fuerzas internas. Entonces, yo lo que necesito aquí es generar lo que es el vector de fuerzas internas en mi matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, María Emilia, tú que nos pasaste la matriz de rigidez, por favor, guárdala y súbela al Zoom como una variable, por favor. Pero ahorita le estaba revisando, las columnas no me suman 0, entonces, por lo que dijeron que a algunas personas les salió distinto. No importa, no importa. Sube ese para tener ese como referencia. Vamos a revisar si tú Ah, ya. estás... Súbelo, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De cada uno de estos elementos, vamos a ir revisando, ¿sí? Los valores de las fuerzas internas que hay. ¿Listo? Entonces, yo me voy a ir copiando ahora solamente los elementos. Y los voy a poner uno al lado del otro, como están. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así van a estar los elementos. Este es el elemento 2. Va a ser este. Y vamos a tener aquí el elemento 3, que es este. Ok. Realmente esos elementos están pegados, ¿estamos de acuerdo? Están unidos. Y entonces, yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Esas son las fuerzas de empotramiento de los elementos. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a coger es que me voy a imaginar que aquí existen los grados de libertad de mi estructura, que nosotros ya definimos con anterioridad, la anterior clase. Entonces dijimos que los grados de libertad, ¿sí? Van a ser, o no los definimos. Sí los definimos, ¿no? A ver, si no, no pudiéramos haber marcado la matriz de rigidez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No hemos definido los grados de libertad. Ah, no, sí. ¿En dónde está ese dibujito? Ah, ya. Listo. Entonces, ¿ya? Entonces, según este dibujito, yo voy a marcar los grados de libertad de mi estructura. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner, en base a los grados de libertad totales de la estructura, tenemos. Entonces, aquí va el sistema. Estos son mis grados de libertad.
Esas son las fuerzas internas en los grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Voy a coger y voy a armar mi vector de fuerzas. Mi vector de fuerzas, F. ¿Sí? Mi vector de fuerzas, F. Recuerdan que el vector de fuerzas F son las fuerzas que están aplicadas directamente a los nodos. ¿Sí? Y entonces, en mi estructura, ¿qué fuerzas están externas, están directamente aplicadas a los nodos? Entonces, mi vector de fuerzas debería tener una dimensión igual a los grados de libertad de mi estructura, que se pueden mover, ¿no? Que en este caso serían, ¿cuántos? Serían 2, 4, que serían estos verdes que pusimos acá. Pues, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas están directamente aplicadas en esos grados de libertad, en la dirección de los grados de libertad? Entonces, fíjense, ¿hay una fuerza aplicada en el nodo 2 que sea horizontal? No. ¿Y hay un momento en ese punto aplicado directamente en el nodo 2 que sea un momento? Un momento aplicado. Aplicado, no. Entonces, mis dos primeros valores son 0 y 0. Porque no hay una fuerza ni un momento. Entonces, todos los grados de libertad que sean giros van a estar asociados a fuerzas aplicadas de momento en esos puntos. Y todos los grados de libertad que sean desplazamientos van a estar asociados a fuerzas puntuales, a cargas puntuales. Siempre. Y de aquí en adelante va a ser siempre igual. ¿Listo? Entonces, para los grados de libertad de desplazamientos, tengo que buscar las fuerzas que son colineales a la dirección del grado de libertad. Y para los que son rotaciones o giros, siempre van a ser momentos, siempre. ¿Listo? Por lo tanto, es fácil ver que para los grados de libertad 3 y 4, ¿sí? ¿Qué valores tendrían en mi estructura? ¿Ah? 0 y 0. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿y entonces qué pasó? Todos son ceros. Si multiplico la matriz por 0, pues va a ser 0, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues recuerden que si no hay fuerzas en los nodos, deben haber fuerzas en los elementos. Porque si no hay fuerzas en absoluto, pues la estructura no se deforma y punto, y las deformaciones son 0. Entonces hay fuerzas. Juan Carlos, ¿podría repetir por qué 3 y 4 también son 0, por favor? Porque en mi estructura, yo no tengo fuerzas aplicadas en el nodo 3, ni un momento ni una fuerza directamente aplicada, externa. Todas las fuerzas en este ejercicio están en los nodos. Perdón, en los elementos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué falta? El vector de fuerzas que llamamos F0. ¿Sí? Entonces, ese vector de fuerzas F0 es el que realmente es el que produce deformaciones. ¿Listo? Entonces, el vector de fuerzas F0 va a estar armado con los mismos grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser los mismos grados de libertad. Entonces va a ser el grado de libertad 1, el grado de libertad 2, el grado de libertad 3 y el grado de libertad 4. Y entonces yo voy a mirar, ¿sí? Yo voy a mirar cuáles son las fuerzas internas que hay en ese grado de libertad, sumándolas, teniendo en cuenta la dirección, ¿sí? Entonces dijimos, hacia la derecha, positivo. Hacia arriba, positivo. Giro antihorario, positivo. ¿Ya? Y así genero los vectores. Entonces, el grado de libertad 1 es una
desplazamiento horizontal, totalmente horizontal, en coordenadas globales. Siempre los grados de libertad están en coordenadas globales. Entonces, las fuerzas internas, yo voy a mirar el nodo que corresponde al grado de libertad 1. ¿Estamos de acuerdo que son estos nodos de aquí? Este y este. ¿Sí o no? En el elemento 1, ¿qué fuerza hay horizontal de las que encontramos verdes? Ninguna. Y en el elemento 2, ¿qué fuerza hay horizontal de las que encontramos verdes? Ninguna. Entonces, en el grado de libertad sería 0 más 0 y nos va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? 0 más 0. Ahorita lo dejamos. ¿Listo? Vamos a mirar el grado de libertad 2. El grado de libertad 2, perdón, aquí yo no me había fijado y el 2 le habíamos puesto el horizontal. Bueno, afortunadamente nos da igual para el vector de fuerzas F0. ¿Sí? O sea, hemos nombrado primero los horizontales. Entonces vamos a mirar los horizontales en el grado de libertad 2, que es en el nodo 3. ¿Listo? Entonces en el nodo 3 sería este nodo. ¿Qué fuerzas hay horizontales en este nodo? 0, 0. Entonces, en este caso es 0 más 0. ¿Ya? Ahora, vamos al grado de libertad 3. En el grado de libertad 3, es el giro. Entonces, el giro, vamos a buscar las fuerzas que estén relacionadas con los momentos en ese grado de libertad. Y este vector me muestra que es positivo. ¿Listo? Entonces, en el nodo 2, tengo del elemento 1, tengo un momento verde en ese punto, positivo o negativo. Ya. Entonces sería menos 22.5. Y en el elemento 2, tengo otro momento que es más 20. Y ya. Y hacemos lo mismo en el nodo 3. Juan Carlos, Entonces, creo que no es 20 el momento ahí. No es 13, no eran iguales el momento A y B en el elemento 2. sí, deberían ser iguales. ¿Por qué le puse 20? Ya. Sí, aquí es 13. Sí, tienes 13.33. ¿Sí? Muy bien, gracias. 15, 22.5. ¿El resto sí están bien? Sí. Bueno, entonces este es 13.33, ¿no? ¿Sí? Vamos a el nodo 3 y tengo menos 13.33 más 8.08. Menos 13.33 más 8.08. Y eso me da el vector de fuerzas. ¿Cuánto es? 0, 0. ¿Me ayudan ahí? ¿Listo? Y entonces, aquí aplicando la ecuación. Aplicando la ecuación. Entonces, nosotros tendríamos que la matriz de rigidez, el vector de fuerzas F, despejando de la ecuación, ¿no? Menos el vector de fuerzas F0 va a ser igual a la matriz de rigidez por los desplazamientos delta. Bueno, no, pongámoslo así de una vez. Después se me olvidan. Más el vector de fuerzas F0. Despejando
los desplazamientos, tenemos, entonces, delta va a ser igual a, ya, prácticamente aquí, con María Emilia, vamos a sacar la matriz de rigidez de nuestra estructura. Entonces, aquí yo voy a coger y voy a devolverme a la parte en donde teníamos la matriz de rigidez de María Emilia, que todo el mundo lo tiene ahorita en MATLAB. ¿Estamos? Y entonces, de esta matriz de rigidez, tengo 4 grados de libertad. Entonces, yo necesito coger las primeras 4 columnas y 4 filas. Y este es mi matriz de rigidez KNN, si mal no estoy. ¿Sí? Que pertenece a los grados de libertad, ¿no? Entonces, de esa matriz de rigidez, KNN, la voy a sacar la inversa y la voy a multiplicar por este menos, por este vector de fuerzas menos el vector de fuerzas F0. Listo. Hacemos eso en MATLAB. Entonces, quiero que hagan esa parte en MATLAB. Pues María Emilia aquí ya nos envió su matriz de rigidez. Los que tienen valores propios, hagan con sus valores propios. Yo voy a tomar los de María Emilia, ¿ya? Por ejemplo, pero ustedes pueden tomar sus valores propios. ¿Listo? Entonces, la matriz de rigidez, ¿cómo me quedaría? Ay, qué bruto. No, ya le estaba descargando acá. En este no me sirve. Listo. A ver, entonces voy a detener. Voy aquí a compartir. Y tendríamos, ahorita todo el mundo debería estar viendo mi MATLAB. ¿Estamos? Ok. Entonces, yo aquí tenía lo que hicimos la anterior vez. Teníamos la matriz de rigidez. De hecho, yo tengo la matriz, ahora que lo recuerdo. Aquí ya me debería salir a mí la matriz de rigidez. Que no me acuerdo es si la saqué. Esta debería ser la matriz de rigidez, según las matrices individuales que me dieron ustedes. ¿Coincidirán? Es una buena pregunta, pero bueno. Creo que sí me dio lo mismo, a ver. Claro que estos son los valores. Ah, sí, me da un poquito diferente, María Emilia. No sé por qué, pero con los datos que ustedes me dieron la anterior semana, me dio un poquito diferente el primer valor. Eso era, creo que me estabas mostrando tú, ¿no? Sí. Este último valor también me dio diferente. ¿Sí? ¿Así nos dio? Entonces voy a seguir con esta. ¿Les parece? Revísale, María Emilia, de pronto hay algo por ahí que está incorrecto en esa parte. ¿Listo? Bueno. Entonces, de esta matriz de rigidez, tenemos acá, pues prácticamente lo que nos quedaría sería hacer las operaciones en MATLAB. Entonces, nuevamente me voy a ir a MATLAB y ya. Entonces, fíjense, yo voy a modificar en este código, a mí este código ya me hace la matriz de rigidez. Perdón, me fastidia que estén las cosas no ordenadas. Ya.
Entonces, aquí le voy a poner obtención de desplazamientos. Listo. Entonces, en la obtención de los desplazamientos, lo único que tengo que hacer es decirle a MATLAB que me saque un pedazo de la matriz de rigidez. Entonces, voy a sacar la matriz KNN mayúscula, y esa matriz KNN mayúscula, por cierto, ¿sí se está viendo? ¿Sí? Pero puedes tenerlo. Ah, ya, sí. La matriz KN mayúscula. No, la de eso. Con este. No, con este era, ¿no? ¿Cómo era? Ya está en estándar. Ah, ya. Ahí sí. Listo. Entonces, voy a sacar la matriz KNN. Y la matriz KNN, pues es fácil. Porque va a ser la matriz K sub E, ¿no es verdad? Y va a ser las filas del 1 al los grados de libertad. Menos los grados de restricción. Yo lo voy a poner así. ¿Cachan? Porque yo aquí en mi programa le puse que los grados de libertad sean 12 en total y los grados de restricción sean 8. Y esto va a sumar eso. ¿Sí? Y solo para que no haya, y MATLAB no se confunda, le voy a poner un paréntesis para que me haga ese cálculo. Y esto, cuando ustedes hacen eso, me dice que le coja de todas las filas del 1 al la diferencia de estos dos números, que van a ser 6. ¿Sí? Perdón, que van a ser 4. De 12 menos 8, 4. ¿No? Y de aquí, voy a copiar eso. Y ya, básicamente ese es KNN. Lo voy a dejar ahí para que me lo muestre, sin el punto y coma. De aquí, tengo que generar el vector de fuerzas. Entonces, mi vector de fuerzas, ¿sí? Mi vector de fuerzas va a ser igual a. Y empiezo. Entonces, voy a generar, perdón, me voy a pasar a la versión en inglés de mi teclado, porque si no es más incómodo. Entonces, va a ser F0, F menos F0, ¿estamos de acuerdo? F menos F0. Que en este caso, pues va a ser de estos valores, si yo resto F menos F0, pues me va a dar el negativo de lo que alcanzamos a coger. ¿Sí o no? Pues lo voy a poner así. Le voy a poner 0. Y en MATLAB hay algo chévere, que si ustedes le dan espacio, 0, él entiende que es un vector columna. Entonces, el negativo de menos 9.17 sería 9.17. ¿No? ¿Por qué le pones negativo? Porque recuerda que la ecuación es F menos F0. Ese que armamos nosotros es F0. ¿Sí? Entonces es las fuerzas menos ese vector. Y me da negativo. ¿Listo? Y el otro sería 5.25. Punto. Digo, este. Y lo voy a dejar para que me muestre. Entonces ahorita le voy a dar play solamente para que el programa me muestre los resultados y darme cuenta que si me dio, este vector de fuerzas debería ser un vector de fuerzas tipo columna para que funcione, ¿no? Y está correcto. Si yo lo abro, está en tipo columna. El vector de fuerzas KNN debería ser 4. Y esta pequeña pedazo de matriz de rigidez debería ser, ¿no? Simétrico, todas las características que vimos nosotros, y debería coincidir a la primera parte de la matriz K sub E, que sería esto de acá. Y está correcto, ¿no? ¿Listo? ¿Ven cómo MATLAB nos soluciona la vida? Facilito. Entonces, ya tenemos la matriz KNN, tenemos el vector de fuerzas F, ¿sí? Y entonces, aquí lo único que tenemos que sacar es delta. Yo le voy a llamar U, ¿ya? Y me perdonarán, pero digamos que esa es la letra con la cual
yo identifico los desplazamientos, ¿ya? Porque no hay cómo poner delta, ¿ya? Pero hagan de cuenta que para mí el U son desplazamientos, ¿ya? Entonces el vector de desplazamientos en coordenadas globales va a ser igual a la inversa de la matriz KNN y eso multiplicado por F. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Salió. Entonces esta es la inversa de la matriz de rigidez, ¿sí? Multiplicado por F. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Pues más importante que eso, que los valores, es saber qué miércoles significa eso, porque eso es lo que necesitamos nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esos desplazamientos significan lo siguiente. Yo voy a, de nuevo, venirme al iPad. ¿Sí? Y entonces voy a compartir pantalla. Ah, por cierto, voy a copiar estos valores para que los entendamos. ¿Listo? Voy a copiar los valores por acá. Listo. Listo. Ahí deberían ver mi cuaderno. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, voy a borrar estos, ¿no? Estos son los desplazamientos. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. ¿Por qué? Porque pues estos grados de libertad ya sabemos que no se pueden dar. Eso no se ha movido, ¿estamos de acuerdo? Voy a poner todo esto, todo lo demás. En amarillo. Ya. Esa es mi estructura inicialmente. Listo. Ahora, ¿qué sucede? En este caso, los apoyos se van a deformar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se van a deformar? Estos de aquí están totalmente empotrados. Así que estos de aquí les voy a poner de nuevo el colorcito negro. Estos de aquí están empotrados. ¿Listo? Ahora, este primer número es del grado de libertad 1, este de aquí. Este es el grado de libertad 2, este es el grado de libertad 3 y este es el grado de libertad 4. El 1 y el 2 eran los desplazamientos horizontales. Como me dan 0, quiere decir que este nodo literal no se movió, quedó tal cual donde está. ¿Se dan cuenta? Este nodo literal quedó tal cual donde está. Igual el otro nodo de aquí a la izquierda. Ahora, ¿cómo gira esa estructura? El grado de libertad 3 me dio que es positivo. ¿Sí o no? Lo que quiere decir que este nodito va a girar un poco. Entonces, ¿va a girar con las manecillas o contra? Contra las manecillas del reloj. Y esto va a girar así. De tal forma que este extremo va a girar así. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cuánto? Este ángulo que se forma aquí va a ser 0.2947 por 10 a la menos 4 radianes. Conviértanme eso a ángulo. Entonces, 0.2947 por 10 a la menos 4. Esto está en radianes. Entonces sería por 180 sobre pi. ¿Estamos de acuerdo? Para convertirlo en grados. Ese es el giro en el nodo 2. De 1.69 por 10 a la menos 3. 1.69 e a la menos 3, ¿qué? Grados. Grados. Entonces, es una mierdésima. Nada casi, ¿no? Pero eso es lo que gira, ¿sí? Entonces, eso es el valor de 1.69 por 10 a la menos 3. 1.69 e a la menos 3 grados. Eso es lo que gira. Y el otro gira menos todavía. 0.12. Horario. Positivo, positivo. Siempre van a marcar el inicio del nodo y las barras que están conectados como si estuvieran rígidamente conectados, porque son pórticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también yo tengo este, que es rígido, y esto que es rígido. Ojo, pónganme atención que esto es para el examen. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿cómo hago yo para generar la deformación? Entonces, quiero que cojan y unan esas líneas, los extremos de las líneas con una curva. ¿Se entiende? Entonces, unan este extremo, tiene que unirse con este extremo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se unirían? Entonces, hagan de cuenta que tienen una regla en la mano, como la que tenía mi amigo, y pongan en un lado recto y en el otro lado un giro. ¿Cómo tomaría la forma la regla? ¿Ya? ¿Listo? En un lado recto, a ver, préstame tu regla. Y con tu parte de imaginación. Este está mejor. Está, sí. Listo. En un lado empotrado y el otro lado gira así. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces se quedó así. ¿Cachan? Ya, dibujen eso. Entonces, ¿cómo sería? Pues esto, según esto, arranca así, se deforma así. Ya, los del otro. Un lado gira hacia la derecha. Pónganme atención aquí, por favor. En este, un lado gira así y el otro también gira así. ¿Se dan cuenta cómo se deforma? Un lado gira así y el otro lado gira así. Copien esa deformación. Y el otro es al revés, ¿no? Este permanece recto y el otro gira así. ¿No? Ya, ¿de quién era esto? Esta regla está genial. Listo. Así debería deformarse esa estructura. Entonces, este arranca 0. Ojo, esto es para el próximo examen, van a tener que deformar su estructura. ¿Pero es así? Siempre van a tener los dos extremos y su regla para que se haga la idea de cómo se deforma. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿cómo sacamos las fuerzas internas? Es parte súper importante. Las fuerzas internas, lo único que yo tengo que hacer es poner los desplazamientos, en este caso, como los desplazamientos están en coordenadas locales y globales a la vez, porque coinciden, entonces es fácil. Yo tengo que, para sacar las fuerzas internas en los elementos, solamente armar los vectores. Entonces, para el elemento 1. ¿Podría cerrar esa puerta, por favor? Entonces, fíjense. El elemento 1 en coordenadas locales.
¿Cuántos desplazamientos tiene en coordenadas locales? Un elemento de pórtico en el plano, en coordenadas locales, ¿cuántos desplazamientos tiene? 6. 3. 6. Entonces yo voy a armar el vector de desplazamientos del elemento 1. ¿Ya? Y voy viendo. Mi nodo I era el nodo de la izquierda, ¿estamos? Y mi nodo J era el de la derecha, del elemento 1. Entonces, el desplazamiento horizontal en el nodo I es 0, vertical, 0, giro, horizontal en el nodo J, vertical, giro, ya. Eso está en grados. Necesitamos es el valor en radianes, o sea, 0.2947 e a la menos 4. ¿Listo? Y esto, las fuerzas, entonces, las fuerzas F del elemento 1 no van a ser nada más que la matriz de rigidez del elemento 1, ¿sí? Por los desplazamientos en coordenadas locales del nodo 1. Ojo, pero aquí los estoy poniendo directamente porque esos desplazamientos que obtuve son los mismos en coordenadas globales y locales. ¿Qué pasa si ustedes no tienen los mismos? Fácil. Lo único que hacen es que, pues con la matriz de transformación, pasan de un lado al otro. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Y los ponen en coordenadas locales. Eso es lo importante. ¿Listo? En coordenadas locales. O pueden multiplicar la matriz de rigidez global por los desplazamientos globales y después pasar esas fuerzas a coordenadas locales. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones pueden hacer. Como les plazca. Entonces, yo voy a hacer eso en MATLAB. ¿Listo? Entonces, detengo, me vengo acá, cojo y me voy a mi MATLAB. Entonces, yo voy a tener que crear un vector de fuerzas. ¿Listo? Entonces, aquí tengo la inversa. Voy a crear mi vector de fuerzas U minúscula 1. U minúscula porque son desplazamientos en coordenadas locales. ¿Sí? Y genero 0, 0, 0, 0, 0 y 2 punto, ¿qué? Este valorcito de acá. Y aquí pues me puedo ayudar un poco pues de que ya lo tengo acá, fíjense. Lo copio y le pongo aquí el valor. 2 punto no sé qué, y ahí me sale con todos los decimales. Y termina. Y ya tengo aquí las matrices de rigidez que ustedes mismos me pasaron. Esta es la matriz de rigidez del elemento 1 que ustedes mismos me pasaron. Y que espero que todo el mundo tenga. Y entonces, eso. Ahí tengo el grado, el vector del elemento 1. ¿Cuál sería el vector del elemento 2? No es igual. Entonces sería el horizontal del elemento 2, 0, vertical 0, giro, toda esta vaina, ¿no? De ahí horizontal 0, vertical 0, y el otro sería el desplazamiento del otro nodo, que sería este. ¿Sí o no? Es todo esta vaina. Y el U3 sería 0, el horizontal, vertical,
Y el otro sería este que acabo de copiar. El otro, 0, 0 y 0. ¿Se entiende por qué son 0, 0, 0? Está en el empotramiento. Y listo. Entonces, aquí, las fuerzas del elemento 1 van a ser igual a K1 por U1. Fuerzas del elemento 2, la misma cosa. K2 por U2. ¿Ven? ¿Sí ven? Esta vaina es después más la de su mejor amigo. K sub 3 por U sub 3. Y le van a dar play. Esta vaina. Y si todo sale bien, que debería estar, ustedes van a tener aquí un vector de fuerzas en los grados de libertad. En el 1, el vector de fuerzas F2 y el vector de fuerzas F3. ¿Listo? Entonces me voy a copiar estas fuerzas para que ustedes vean. Me voy a copiar las fuerzas del elemento 2. ¿Listo? El elemento 2 es el elemento que tiene una carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ese elemento 2, son estas las fuerzas. Listo. Entonces, voy a coger y voy a proyectar mi pantalla del iPad. Entonces, estas son las fuerzas del elemento 2. Entonces, esto es F2. Entonces, diagramas. Diagramas de fuerzas o de cortante de momento. Entonces, yo voy a coger aquí, ojo, estas son fuerzas en coordenadas locales, ¿estamos de acuerdo? Porque yo ya sé que en este ejemplo coinciden ambas, ¿sí? Entonces, voy poniendo, me dice que la fuerza en el nodo I horizontal es 0. Vertical, que es lógico, ¿no? Debería ser lógico, ¿no? Vertical es 2.4214. El momento, 5, horario o antihorario. 5.5137. En el elemento, ¿qué fuerzas habían? Entonces voy al elemento 2 y en el elemento habían esta fuerza de 10 kilonewtons. La fuerza externa, no copien las fuerzas internas, solo la fuerza externa, la carga. Entonces yo tengo aquí aparte mi fuerza de 10 kilonewtons. Solo las cargas, no las fuerzas verdes que sacamos. Voy al siguiente lado, dice, horizontal en el nodo J, 0. Vertical es menos, o sea, ya le puso el vector, ¿sí o no? 2.4214. Y el momento es 4.17, ¿horario o antihorario? 4.1719. Con esto hacemos los diagramas de momentos y de cortantes. ¿Sí? Entonces, esas son las fuerzas. ¿Cómo sería mi diagrama de cortante? El de carga axial estamos de acuerdo que no existe. Cortante, positivo, negativo. Sube con 242. Baja con 10 por... ¿Ah? 10 por 4, o sea, 40. O sea, menos no sé cuánto. Menos 37.58.
¿Qué quiere decir eso? Algo está mal. En las matrices de rigidez algo la embarramos. ¿Por qué? Porque aquí esto debería coger y cerrar exacto. No, mentira. No se asusten. Eso no quiere decir. Lo que pasa es que a estas fuerzas que nosotros calculamos, tengo que sumarle las fuerzas de empotramiento. Entonces esto es más 10, no, más 20 creo que era, ¿no? Más 20. Más 20 y este más 13.33. ¿Listo? Y ahora sí, con esto, si hacemos, este es 22.4214, y ahí sí tocaría chequearlo, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, entonces ya por cuestiones de tiempo, me tengo que desconectar. Terminen y hagan el ejercicio en SAP. ¿Listo? Hagan el ejercicio en SAP en casa y terminen de sacar el diagrama. Pero la suma de esos dos valores me debería dar los diagramas de cada uno de los elementos. Y me deberían cerrar. ¿Qué quiere decir? Que los cortantes deberían ser exactamente, terminar en 0. ¿Sí? Y que los momentos coincidan, los diagramas de momentos coincidan en un extremo y en el otro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo arranco con un momento positivo, al final, pues, debería ser el valor que yo tengo ahí del momento. ¿Listo? Si no les da es porque algún paso en la matriz de rigidez está mal. ¿Listo? Pero entonces, esa parte es súper importante. Bueno. Entonces, Juan por estar en casa, muchas gracias. Ya me tengo que despedir, dime. una pregunta. Cuando se tiene ya una columna, ¿se tiene que usar en la otra matriz de rigidez? Cuando se tiene una columna, no importa, es lo mismo, es un ángulo θ. Es que en el libro la matriz esa que sacábamos, la global, es diferente a la que usamos. Claro, la global. Es que tú puedes sacar los desplazamientos, usar los desplazamientos en coordenadas globales o en coordenadas locales y después transformarlos a coordenadas locales, ¿me entiendes? Ya, entonces sí podemos usar la que estamos usando ahorita para, en general, el pórtico en sí. Cuando son horizontales, cuando son vigas. Cuando son columnas, tienes que sacar los desplazamientos en coordenadas locales de la columna con la matriz de rigidez, de transformación. Ya. Y para el deber este quedaría igual para el miércoles. Claro, para el miércoles. Ya, pues. Bueno. ¿Listo, chicos? Entonces me despido. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.